a la amiga Gisela. Hola, ¿se escucha bien? Eh, a la amiga Gisela, que es la licenciada Gisela Jansson, que hoy nos va a dar el tema, un tema muy importante, gracias a Dios ella pudo acceder a eso. Yo tengo entendido que hace rato ya se le viene pidiendo a Gisela y hoy eh, podemos contar con ella, ¿verdad? Que ella nos va a dar un poquitito de sus conocimientos y podamos aprovecharlo al máximo. Eh, Le damos la bienvenida a Gisela Jansson, ella es psicóloga, está recibida de la Universidad Adventista del Plata, y ella está con nosotros, aparte de ser una profesional, es una excelente madre, amiga, y estamos contigo, Gisela. Bueno, muchas gracias. Acá estoy con algunos problemas de Zoom, así que cualquier cosa ya me vuelvo a conectar. Em, bueno, para mí la verdad que es un privilegio y poder estar acá y poder ayudar un poco con este tema es un aspecto muy importante que hoy está haciendo una gran campaña en la iglesia y creo que es una bendición que como iglesia podamos ayudar y llevar este mensaje a más personas para poder prevenir la violencia en sus distintas maneras. Durante toda esta semana se van a estar hablando distintos temas de violencia. Específicamente nosotros elegimos el tema de los niños porque es el aspecto que también nos toca como club de aventureros, entonces poder ayudar a nuestros pequeños. Nuestras iglesias están llenas de niños y es una bendición muy linda poder ver la alegría de esos pequeños, pero también es una responsabilidad poder cuidarlos y protegerlos. El tema de hoy es activar la alarma. Esta alarma es ver qué es lo que está pasando con nuestros niños a cada instante y ver si hay algo malo que puede estar sucediendo. El punto es el abuso. Voy a hablar del abuso sexual infantil específicamente, pero vamos a tratar de ir un poquito más lejos y ver qué es lo que es el abuso y cuáles son las distintas formas en que nosotros podemos abusar en la infancia. El abuso en general es cualquier acto en donde yo someto, obligo o de una manera donde yo tengo más poder, hago que la otra persona haga lo que yo quiero, ¿sí? En este tipo de abuso, principalmente nosotros que vamos a hablar de la infancia, es cuando lo hacemos con nuestros niños. ¿Por qué digo con? Porque los principales abusadores, aunque suene feo, somos los papás, que somos los que tenemos el poder sobre nuestros hijos y a veces no nos damos cuenta que cuando lo aplicamos, a veces lo hacemos de una manera abusiva. ¿Cuáles son los distintos tipos que tenemos? Tenemos el abuso físico, que es el más conocido, que es la violencia cuando yo le pego a mi hijo desmedidamente, cuando utilizo, por ejemplo, agua caliente o agua fría, lo someto a él para que se cumpla mi voluntad, que quizás sea que me obedezca, que haga caso, que no haga algo que está mal. Pero el método que ocupo es violento, ¿sí? Entonces, ese es el más conocido y que creo que todos somos más conscientes de este tipo de abuso. Pero también está el abuso emocional, que es el que se está dando más en la actualidad, y es cuando yo lo maltrato, no servís para nada, sos un inútil, déjalo, hago yo, eh, o lo sobreprotejo. ¿Por qué? Porque creo que él no es capaz de hacerlo, entonces, no, deja, yo lo voy a hacer porque esto es muy peligroso, yo voy a hacer esto porque a vos no te va a salir bien. Entonces, de una manera le voy mostrando al niño de que él no es bueno para hacer esto, él no sirve, y es como que eso al niño le va llegando ese mensaje, que él no es capaz. Ese es el abuso emocional. ¿Qué otro aspecto está en la actualidad, digamos, que se conoce como el nuevo golpe al niño? Es el grito, que cuando yo lo grito, lo estoy afectando emocionalmente, ¿sí? Incluso se sabe que los niños en su cerebro se bloquea ante el grito y los padres muchas veces es una de las formas en que actuamos para no pegar, pero gritamos. Bueno, ese es el nuevo golpe que hay en la actualidad en la parte de disciplina de los niños. Después tenemos el abuso por negligencia, que así como hacer cosas malas
es abuso, el no hacer cosas buenas también es una forma de maltrato. Cuando nosotros no le brindamos el apoyo a nuestros niños, por ejemplo, en el área de la educación, para que ellos se desarrollen intelectualmente, cuando no los ayudamos para que ellos estén bien físicamente, no tienen buenos alimentos, cuando yo no estoy cuidando qué es lo que está comiendo mi niño, si cumple con todo para que él tenga un desarrollo físico sano, saludable, sus horas de sueño, eh, una casa en donde él tenga por lo menos las condiciones para estar protegido, de que no esté pasando ni frío ni mucho calor, someterlo al trabajo infantil, que a veces no se ve, pero bueno, según la manera en que se aplica, es el trabajo esto de que el niño sale para ganar plata, ¿sí? No, a veces no quieren hacerlo ni trabajar en la casa, no, en la casa tienen que ayudar y es importante, pero cuando el niño tiene que salir a trabajar para ganar plata para la casa, eso es lo que se considera trabajo infantil y eso sí es otro tipo de abuso. Y finalmente, el abuso que es el tema de hoy, que es el más importante para nosotros ahora, es el abuso sexual. El abuso sexual infantil se considera que es abuso sexual cuando una persona mayor de 5 años mayor que el niño. O sea que si nosotros podemos pensar en un niño de 9 años, 5 años más, tiene 14, un chico de 14 o una chica de 14 le hace tener alguna conducta sexual, es abuso, se considera abuso. Entonces, desde ahí partimos con el abuso sexual infantil. Los infantil y adolescente se considera hasta los 18 años, ¿sí? Entonces este es el rango etario que nosotros tenemos desde 0 a 18 años. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros cuando hablamos de abuso no solamente es el abuso por penetración, que es cuando es la violación, cuando hay una penetración, sino también hay distintos tipos de abuso. El abuso muchas veces se da, por ejemplo, cuando los hacen mirar pornografía a los chicos o actos sexuales que los chicos están viendo. También se considera abuso algún manoseo o algún roce que haya de alguna persona mayor hacia un niño digamos, ya que la toque con otra intención, ya es abuso. Y el niño lo vive como abuso, ¿sí? Y eso es lo importante, cómo lo percibe este niño. También el tema de sacarle fotos, digamos, sacar fotos a los niños también es uno de los puntos del abuso sexual. Ahora, ¿qué sería importante de todo esto que nosotros estamos viendo? Que nosotros tenemos que ayudar a nuestros niños porque hay una estadística que marca que hay 1 de cada 5 niños que es abusado sexualmente en la infancia, ¿sí? Si nosotros pensamos, yo por ejemplo estaba pensando en nuestros aventureros, son 30, ¿sí? Nosotros estos 30 tenemos 6 niños que fueron, son o van a ser abusados. 6 niños, ¿sí? Y el abuso sexual no tiene clase social, no hay religión, no hay nada. Acá se da, y esto es una estadística general, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, por eso, activar nuestra alarma para poder cuidarlos, para poder protegerlos, porque están expuestos. Y nosotros como papás siempre queremos cuidarlo, como iglesia queremos protegerlo, pero no siempre vamos a poder estar en todos los momentos que los niños estén, ¿sí? Entonces, es cómo los sigo protegiendo, a pesar de que alguno de estos niños pueda llegar a sufrir abuso. Y esta creo que es la parte más importante que tenemos como iglesia. Podemos prevenir, y eso sería lo ideal. Ahora, si sucede, tenemos que seguir cuidándolos y protegiéndolos. Y eso es un punto muy importante porque nosotros somos los que los vamos a contener. Dentro del Paraguay se sabe que en el 2020 hay un promedio de 8 denuncias por día de niños que han sufrido algún tipo de maltrato. En el 21, hasta mayo del 21, hay 7 denuncias por día. O sea que piensen que todos los días están denunciando. Ahora, las denuncias es solamente un 3% de los niños que sufren algún tipo de abuso se hace la denuncia. A eso hay que sumarle que algo que me llamó mucho la atención es que la denuncia generalmente
la hace un vecino, no lo hace la familia. Y eso es algo que por un lado es triste, pero por otro lado también tenemos el beneficio de decir, yo puedo denunciar cuando lo veo, no necesito ser parte de la familia. Aunque yo esté viendo de al lado, puedo denunciar y puedo ayudar a ese niño. Entonces creo que esa es nuestra responsabilidad también como iglesia. Bueno, el abuso sexual infantil es la pandemia silenciosa, se llama así porque realmente, digamos, es una pandemia y de la que nadie habla y todos tratan de hacer de cuenta que no pasa nada. Y las familias tratamos a veces de proteger o por estatus para que no vayan a decir nada, es como que lo callamos. Pero ¿qué pasa? Ese niño necesita que alguien lo proteja. Y esa protección a veces viene de hablar, de hacer una denuncia, de ir un poquito más allá. Eh, ¿Cómo podemos hacer para identificar, por ejemplo, que un niño está sufriendo abuso? Una de las cosas que podemos hacer es fijarnos en las conductas de los niños, ¿sí? Como papás, como tíos, abuelos, es como que conocemos a los chicos. Capaz que son chicos muy alegres, extrovertidos, están felices y de repente empiezan a cambiar su conducta. Bueno, eso tenemos que empezar a indagar un poquito porque a veces pueden cambiar la conducta porque también les está yendo mal en otros aspectos, ¿no? Pero cuando veamos que los chicos de repente empiezan a callarse, cuando se empiezan a esconder de los adultos, a veces los papás tenemos que tener en cuenta cuando los vamos a bañar, siempre es la hora del baño y cuando uno saca toda la ropa, todo, bueno, a ver cómo responde el niño, si empieza a actuar diferente, si él se siente incómodo, si no le gusta sacarse la ropa. Y también fijarnos, siempre hacer como un control, o sea, si es que hay algún moretón o alguna marca, algo raro que nosotros podamos ver, para preguntarle qué te pasó. Entonces, capaz, porque el niño no se anima a hablar, porque hay dos cosas, está el miedo y está la vergüenza. Entonces, la mayoría de los niños no hablan de cuando empieza a pasar. Les cuesta mucho hablar, aparte, ¿qué van a decir? ¿Cómo lo digo? ¿Será que no me lo estoy inventando? Como que al niño le cuesta, entonces nosotros tenemos que ser los que estemos atentos para poder ver qué es lo que está pasando en este niño. Y otra cosa que nosotros tenemos que hacer a veces cuando el niño empieza a hablar de cosas, por ejemplo, temas que sean más con una sexualidad adulta, ¿sí? Eso nos tiene que llamar la atención, porque el niño tiene una exploración sexual, pero es inocente, incluso ellos lo van a hablar como que no pasa nada o ellos mismos se exploran, pero eso es con la inocencia del niño, que uno la conoce y el niño no tiene vergüenza de hacerlo. Ahora, cuando empieza a hablar de una sexualidad adulta, cuando quiere, por ejemplo, sacarle fotos a la muñeca desnuda y cosas así, es como que uno empezar a ver y empezar a indagar un poquito más qué es lo que está pasando, porque este niño está actuando de esta manera. Estas son las cosas que empiezan a afectar en el niño, ¿sí? Digamos, pierde esa inocencia de la sexualidad, eso se pierde, entonces uno lo puede llegar a percibir, porque en sus juegos o en sus dibujos pueden llegar a aparecer algunas cosas que nos llamen la atención. Y a veces si uno no tiene todas las herramientas para poder evaluarlo, para darse cuenta, ahí, digamos, es la parte de buscar ayuda profesional, digamos, algún psicólogo o alguna persona que tenga mayor conocimiento que nosotros y nos pueda orientar y ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos que ayudar a este niño a detectar esto a tiempo. ¿Cuáles son las cosas que hemos estado haciendo mal? Y no se lo digo como que todos lo hemos estado haciendo mal, porque incluso los psicólogos o cuando dábamos las charlas, todo, nosotros lo explicábamos así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vos tenés que decirle al niño que nunca nadie lo tiene que tocar, que cuando lo toquen tienen que venir corriendo a avisarte y que a esa persona, digamos, a veces se lo decimos a ellos o lo decimos cuando estamos hablando y el niño escucha, es que a esa persona que lo hizo la vamos a matar o le va a pasar lo peor. Y entonces el niño, ese es el mensaje que quedó en la cabeza del niño y lo que hemos estado enseñando. Pero ¿qué pasa? Y acá es donde yo quiero que ustedes, digamos, como que cambiemos el chip y empecemos a ver las cosas de otra manera. El niño no puede evitar que lo toquen, porque el niño no quiere que lo toquen, pero no sabe cómo hacerlo, porque justamente hay una cuestión de que el otro tiene más poder que yo para hacerlo. Entonces, a veces no tengo la fuerza para decir, no, no me toques, esto no se hace. No todos los niños lo pueden hacer. Y esto, los niños lo viven y es como, mi mamá me dijo que no me toquen y yo me dejé tocar. Entonces, la persona que abusa
lo hace sentir culpable. Vos me dejaste, vos qué hiciste, ahora te callás. Entonces como que ya el niño se silencia. La segunda orden que no cumple el niño es correr y inmediatamente decirle a la mamá que algo le pasó, porque lo tiene que procesar lo que está pasando. El niño quizás ni lo entiende todavía, no sabe qué pasó, no entiende por qué le pasó a él, qué es lo que está pasando. Entonces ya desobedeció la segunda orden, que es salir corriendo y contárselo a alguien, porque ni siquiera lo puede verbalizar. Y la tercera cosa que pasa, y esto es lo que también es muy importante, el 80% de los abusadores son parte de nuestra familia, de nuestro círculo cercano. O sea que puede ser el tío, el hermano, el papá, el vecino, el mejor amigo de papá. Entonces, es alguien cercano, es alguien que capaz que con el niño se lleva muy bien y que tiene mucha afinidad. Entonces el niño dice, le va a pasar algo muy malo, culpa mía, porque si yo lo digo, a él le va a pasar algo malo. Y el niño está confundido, no sabe qué es lo que puede hacer, entonces también lo calla, porque tiene miedo de ser responsable de, porque no sabe qué es lo tan grave que le puede pasar. Y esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y entonces acá es donde tienen que tomar nota. ¿Por qué? ¿Qué le tenemos que decir a nuestros hijos para volver a enseñarles a cuidarse? Es que probablemente, quizás alguna vez te pase a vos o le pase a un amigo, de que alguna persona mayor, algún adulto, conocido o desconocido, quiera tocarte o quiera sacarte fotos de tu parte interior, como cada papá lo diga. O sea, lo ideal es que nosotros los nombremos a los genitales por su nombre. O sea, es difícil, pero es decir, bueno, el hombre tiene pene, tiene la nena vulva y está la cola o el ano, ¿sí? Entonces, como que nosotros lo decimos por su nombre, entonces el niño lo ve natural nombrarlo. Entonces, cuando yo se lo explico, lo escucha y él me lo va a decir igual, como algo natural, como se llama, ¿sí? Entonces, es normal que quizás probablemente alguien te intente tocar o quiera que vos lo toques o te quiera sacar una foto. Y eso no está bien, eso no se hace, porque eso te puede dañar a vos o puede dañar a algún amigo. Entonces, si alguna vez pasa esto, vos sería bueno que me lo puedas contar a mí o se lo cuentes a papá o a la tía para que podamos ayudarte. Cuando vos te sientas bien y te sientas tranquilo, vení y contame, que nosotros juntos vamos a poder ver la solución de darle. Y no le va a pasar nada a esa persona, simplemente vamos a hacer las cosas para que no siga pasando, ¿sí? Le vamos a poner un límite para que esto nunca más vuelva a pasar. Entonces sacamos, digamos, como que vamos derribando esa barrera del niño. Si le pasa, él no tiene la culpa. Entonces yo le digo, no, vos no tenés la culpa de lo que pase, hagas lo que hagas, no importa, vos contale a mamá, a papá, al tío, al quien vos tengas confianza para contarle, así te podemos ayudar porque esto hay que salir juntos. Y vos sos niño todavía, no entendés y no sabés las cosas que podés hacer. Entonces por eso necesitas que mamá, papi te ayuden, ¿sí? Entonces, cuando te pase esto, si vos podés, contámelo ese mismo día. Si no, no hay problema, contámelo cuando vos tengas fuerzas o estés bien como para contármelo. Entonces, esta charla yo la tengo que tener en distintos momentos, no todo el tiempo atosigarlo a los niños con esto, pero quizás cada un tiempo volver a repetirle y volver a explicarle de que pase lo que pase, él no tiene la culpa de lo que está pasando, que no le va a pasar nada malo ni a él, ni a la otra persona, ni a nadie si él viene y lo cuenta, porque vamos a hacer las cosas bien y se van a hacer las cosas legalmente. Entonces acá nosotros como papás tenemos que pensar que quizás algún día nos llegue la noticia, no sé, por ejemplo, que mi hermano tocó a mi hijo y es re duro. Entonces tengo que procesarlo y es difícil a veces escuchar esto, ¿sí? Es decir, sí, mamá, porque el tío me hizo esto y uno es como que choca, duele, pasa un montón de cosas por nuestra mente. Entonces acá es donde uno tiene que tratar de estar tranquilos, calmados y poder transmitirle al niño la seguridad de que estamos con él y que vamos a salir adelante juntos. Respirar hondo y pedir ayuda a profesionales. Nosotros acá en Paraguay tenemos un número que es el número de defensa del menor y adolescente, que es el 147. Ellos tienen un equipo preparado y también nos pueden orientar y nos pueden decir qué hacer, cómo manejarnos.
Entonces llamar ese número, porque a veces quizás nosotros nos bloqueamos y no sabemos cómo manejarlo. Somos humanos y generalmente es una persona conocida, alguien que queremos, entonces nos cuesta hasta creer lo que nos está diciendo. Es como, ¿será verdad? Pero eso no se lo podemos decir a nuestros hijos. A ellos les tenemos que creer, porque ellos no nos van a venir a contar eso porque por inventarse algo. Con eso no se juega, y menos los niños, ellos no entienden de ese tipo de juego. Entonces, cuando un niño lo dice, es verdad, hay que creerle y hay que buscar ayuda, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando, como papá, tenemos que decir, bueno, acá me armo de valor y veo cómo soluciono este problema. Yo he visto casos, muchos casos de abuso sexual infantil. He trabajado con niños y he trabajado con gente adulta, grandes ya, mujeres de 50 años que quizás por primera vez lo están contando, porque lo sufrieron durante mucho tiempo y nunca se animaron a hablarlo. Porque quizás el abusador era su papá y ellas se sentían mal, ¿cómo le iban a decir? Pero lo más triste a veces es que su mamá la miraba como que ella era la culpable porque le había quitado a su hombre. Y esto es lo que más duele. Entonces acá tenemos que estar como atentos de no culparlos a los niños. Ellos no saben lo que está pasando, ni tienen la maldad de hacerlo, ellos no tienen eso en la cabeza. Entonces, como mamá, si me pasan todas estas cosas, es como replantearme, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy culpando a mi hija? ¿Por qué estoy actuando así? Y quizás buscar ayuda de algún profesional. Acá en Paraguay también están las salitas, los centros en donde hay atención gratuita. Entonces, no es necesario sí o sí ir y pagar. Pero si necesito hacerme entender, tengo que hacerlo, porque es importante. Porque si yo estoy bien, voy a poder ayudar a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos. Es un tema muy difícil y es fácil a veces decir, anda y haz la denuncia. Como es fácil decirle al niño, vení y me lo contás corriendo. Pero cuando se está en ese lugar, cuando se tiene miedo, cuando se tiene vergüenza, cuando te sentís culpable, no es fácil. Entonces, también como iglesia tenemos que tener la empatía de acompañar cuando alguna familia esté pasando este problema. Porque lleva su tiempo. A veces uno quiere hacer las cosas como rápidas, pero esto es todo un proceso. Son lentos los cambios y siempre está esto de que, bueno, capaz que cambie. Lamentablemente, es muy difícil que cambie la persona abusadora que lo deje de hacer. Entonces, lo ideal es alejarlo al niño de la persona que está sufriendo, que abusó, y buscar la justicia que realmente es la parte más neutral, y es como que ellos son capaces de ver las cosas sin tanto cariño y la relación de la familia. Entonces ellos como que son más justos a la hora de tomar las decisiones. Y que otro punto es importante ahora es hacerle entender al niño, a la persona que sufrió abuso, que ellos no son culpables de lo que pasó. Ellos no tienen la culpa, hayan hecho o no hayan hecho algo, lo que sea, ellos no son culpables. Y eso es lo más importante. ¿Sí? Que nosotros tenemos que hacer entender que ellos no tienen la culpa de lo que ha sucedido. Y acompañarlos. Ya sea que como tía te toca acompañarlo, como amiga, como mamá, como abuela. Es decir, no tengo la fuerza para hacer la denuncia, bueno, por lo menos decirle a tu hijo, a tu nieto, a ese niño que está sufriendo, decirle, estoy acá para ayudarte y para acompañarte. No sé cómo hacerlo, pero yo te voy a ayudar. Cuando pase, vení conmigo o quédate conmigo estos días, no te vayas de mi lado para que yo pueda cuidarte. Porque a veces no tenemos las herramientas o no tenemos, digamos, más familia para mandarlo a algún otro lado a nuestro niño. Entonces, si quédate conmigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. ¿Sí? Esto es lo que más necesitan, porque ellos si saben que la persona en que confía los cuida, es como que este daño empieza a sanar de alguna manera. Pero si le sumamos al abuso, le sumamos que la persona en la que confío no me cree, me dice que soy mentiroso, que no sé, este niño se apaga por completo. Es muy difícil volver a recuperarlo. Entonces, esta es nuestra responsabilidad como iglesia. Y acá es donde nosotros tenemos que activarnos y fijarnos qué es lo que vamos a hacer para ayudar a nuestros chicos. Bueno, como el último punto para hablar de las consecuencias del abuso sexual infantil,
que nosotros tenemos depresión, estrés postraumático. El estrés postraumático es esto de que el niño está vivenciando la situación varias veces porque vienen imágenes a su mente todo el tiempo. Tienen una sexualidad deliberada, quizás más adelante empiezan a tener una sexualidad totalmente descuidada. En los adolescentes por ahí se ven más las consecuencias, que es a veces son rebeldes, a veces también entran en la adicción, drogas, alcohol, para tratar de olvidar. Y las automutilaciones, son adolescentes por ahí que se lastiman mucho, que se lesionan, porque no les importa. Incluso el suicidio, digamos, esa es la más grave de todas las consecuencias que podemos llegar a obtener, digamos, el suicidio por haber sido abusados en la infancia. A veces pasa el tiempo, no se recuperan, no lo solucionan, y ellos buscan una solución para terminar con todo esto. Entonces creo que lo que les podría aconsejar a las personas que han sufrido o tienen a alguien que está sufriendo abuso, o que alguna vez más adelante van a poder acompañar a alguien, es tratar de hablarlos, de acompañarlos, de no juzgar de si es bueno o es malo. A veces escuchar y decir, estoy acá, voy a acompañarte, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y quizás también pedir perdón. Perdón porque no hice nada cuando pasó. Perdón porque no supe cómo actuar. Porque a veces nos ha pasado, o sea, yo les digo, la estadística dice, nosotros tenemos 6 niños acá, solamente en Aventureros. Si nosotros pensamos en toda nuestra iglesia, ¿cuántas de nuestros feligreses que están en la iglesia han sufrido abuso? Entonces es una realidad que tenemos que saber que existe, y que tenemos que saber que la persona que fue abusada no tiene la culpa. Y que si tenemos que pedir perdón, tenemos que ir y hablar y restaurar esa relación y saber de que nosotros somos parte de esta sanación y somos responsables. Entonces, a mí me gustaría terminar con un versículo que me encanta, porque creo que es la forma en que nosotros sabemos que en algún momento va a haber justicia, ¿sí? Y está en Mateo 25:40, y habla del juicio de las naciones cuando venga Jesús. Y dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto a lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, saber que si nosotros ayudamos, protegemos a estos niños, es nuestra responsabilidad. Y como iglesia y como familia. Y que tenemos que orar más por nuestros niños porque todos están expuestos. No siempre vamos a poder estar para protegerlos para que no pase. Pero si pasa, ellos tienen que estar seguros que estamos para ayudarlos y para acompañarlos y para superar esta situación.